Hola amigos, aquí estamos otra vez. Quédate aquí y aprende de nuestros libros. Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien, como siempre, especialmente de salud. Y bueno, vamos a seguir tocando temas que hemos leído en libros y hoy nos toca hablar de este libro de Camilo Cruz que se llama La vaca. En realidad él cuenta una historia muy interesante que se la voy ahora a comentar y habla de vacas que tenemos, que en realidad no es que esté hablando del animal de la vaca, sino que está hablando de cosas, de pensamientos y de creencias que tenemos y que nos han enseñado a través de la vida y que en realidad, como él dice, son creencias que muchas veces no significan nada, o sea que no son verdaderas. Pero antes de empezar me gustaría contar, el libro empieza con una historia de un profesor y un alumno. Y este profesor quería enseñarle una lección a su alumno. Entonces decidió un día ir al lugar más pobre del pueblo. Y cuando iba caminando con su alumno, llegó a este lugar que era bien pobre. Cuando llegaron al lugar se estaba oscureciendo y este profesor le pidió al anciano que vivía en su lugar si podía quedarse la noche. Y el anciano a lo primero como que titubeó un poco, pero después le dio posada en su choza, porque en realidad ni siquiera casa era lo que tenía. Y ahí mismo vivía el anciano, su esposa y 4 hijos. Una pobreza total, dice en el libro. Lo único que le dio curiosidad era que entre toda esa pobreza, en el medio de ese lugar atado a la choza, había una vaca. Y el anciano, el dueño del lugar, constantemente hablaba de su animalito, la vaca, que gracias a la vaca ellos vivían y que gracias a la leche de la vaca le podía alimentar a sus hijos y que gracias a la vaca y gracias a la vaca y siempre todo el tema era la vaca. Y así pasó el tiempo, ¿no? Pasaron las horas hasta que llegó la noche y el profesor buscó la manera de enseñarle a su alumno una lección. Y no vio otra manera y para el profesor la perfecta oportunidad de enseñarle a su alumno la lección. Entonces cuando se levantaron bien de madrugada para no tratar de despertar a la familia, no hicieron ningún ruido y decidieron partir de regreso. Pero antes de regresar, el profesor se arrimó a la vaca, se acercó a la vaca y el alumno lo miraba con curiosidad, ¿no? ¿Por qué se acercaba a la vaca? Hasta que el profesor sacó un sable que llevaba en el bolso y de un golpe, de una herida, le dio una herida mortal al animalito y lo mató. Mató a la vaca. El alumno no lo podía creer. Se enfureció con el profesor, no veía que nada bueno en esa acción y así tomaron rumbo otra vez de regreso a sus hogares. Estando en su escuela, al chico, a este alumno no le venía, siempre le venía a la mente el suceso que había vivido, de que cómo podía ser de que el profesor hubiera matado la única posesión de valor que tenía esa pobre familia. Pasó el tiempo
hasta que ese pensamiento al alumno se le fue borrando, y cuando llegó más o menos un año después, el profesor decide volver al lugar para mostrarle la lección a su alumno. Y le dijo al alumno para volver. En el camino el alumno le vinieron todos esos pensamientos otra vez a la cabeza, de la pobre familia, de lo mal que vivían, de la pobreza en que se encontraban, que lo único que tenían de valor era la vaquita, y que gracias a esa vaca le podía dar leche a sus hijos y podían sobrevivir. Y así fue pensando todos estos pensamientos, y como que otra vez le volvieron los sentimientos de vamos a decir, como de angustia, y también un poquito de enojo sobre el profesor que le había matado. Hasta que llegaron al lugar, y para su asombro, en el mismo lugar donde estaba esa choza, la más pobre de todo el pueblo, había una casa que parecía recién construida, una linda casa. Cuando llegó a la puerta de la casa, pensaron que estaban en el lugar equivocado, que no podía ser, hasta que en la mente del alumno siguió pensando toda la historia de que pobre gente, que quizás se hubiera muerto, que al haberle matado lo más precioso que tenían, que era la vaca, la gente se murió de hambre, y muchos pensamientos se le pasaron por la cabeza al alumno. Y de repente sale de la casa el mismo anciano que lo recibió la primera vez. Pero ya este anciano vestía ropa más limpia, tenía una sonrisa más alegre, sus ojos brillaban, y les hizo otra vez entrar a su casa. Y le empezó a contar la historia de lo que había sucedido. Y el anciano, el dueño de la casa, les comentó de que lamentablemente, después de que ellos se habían marchado hace ya un tiempo, algún envidioso, porque jamás en la vida pensó el anciano que hubiera sido el profesor que le mató la vaca, él pensó que algún envidioso, por ver que ellos tenían leche y que ellos le podían dar de comer a sus hijos, le mató el animal. Para hacer la historia un poco más corta de lo que dice el libro, dice que después de eso tuvieron que limpiar un pedazo de su tierra y empezar a plantar unas semillas. Estas semillas le dieron vegetales y frutos, que con eso se empezaron a alimentar. Pero ya después de un tiempo, ya era demasiado lo que le estaba produciendo esas semillas, que decidieron venderle los frutos y las verduras a los vecinos. Y de a poquito así empezaron, hasta que ya después se le ocurrió al anciano ir al mercado y vender los productos que le producía su tierra. Hasta que fue tanto el progreso que tuvo con su plantación, de que se construyó una casa, y que le estaba leyendo muy bien, y le estaba dando mucha mejor vida a su familia, ¿verdad? En un momento el anciano se se va a buscar unos refrescos, y el profesor le dice al alumno, le dice: parece que el animal, la vaca, los tenía atados a la pobreza y a la mediocridad. Y el alumno en ese momento comprendió y entendió la lección que le quiso dar el profesor. El profesor, con el acto de haberle matado al animal, no fue un acto de maldad, sino una enseñanza de que muchas veces nosotros nos mantenemos atados a algo que nos mantiene en la pobreza, o que nos mantiene en un pensamiento negativo, o que nos mantiene en un lugar que en realidad no es el lugar adecuado para nosotros.
Y como esa historia, obvio que es muchísimo más larga en el libro, eh, él nos dice que en la vida tenemos otras vacas. Y cuando él se refiere de vacas, se refiere a dichos, a pensamientos, a ideas que tenemos en la mente que nos han enseñado durante años, y que dice que esas vacas a veces nos tienen atados al modo de vida en que estamos viviendo y a las situaciones que estamos pasando. Y antes de terminar, quiero nombrarle un párrafo de este libro donde dice: ¿te has preguntado si los siguientes refranes encierran alguna verdad? ¿O si son solo vacas que oportunamente utilizamos para justificar una situación de conformismo que parece afectarnos a muchos? Y él dice, por ejemplo, refranes que hemos escuchado toda la vida, como: es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ese es uno. Lo hemos escuchado infinitamente. Otro refrán: unos nacen con estrellas y otros nacimos estrellados. Otro más: lo importante no es ganar o perder, sino haber tomado parte en el juego. Como dice él, lo debe haber escrito alguien que perdió, porque un ganador jamás en la vida hubiera escrito algo así. Otro refrán: ojos que no ven, corazón que no siente. Más vale poco que nada. Y aquí él escribe: qué mejor ejemplo de conformismo. Y por último, en una boca cerrada no entran moscas. Es decir, de que el que no dice nada, que mantiene la boca cerrada, de esa boca tampoco sale ninguna idea. Hay muchos refranes más, pero este libro es increíble, me gustó mucho, la verdad, porque habla de las vacas que llevamos como mochilas cargadas con peso. Son cosas que en realidad aprendimos y que no son del todo verdaderas. Espero que les haya gustado este libro y se los recomiendo mucho. Camilo Cruz, La Vaca. Y bueno, será hasta la próxima. Nos vemos pronto. Saben que siempre le pueden suscribirse, que va a aparecer por algún lado aquí. Dale like. Comparte. Comenta. Todos sus comentarios serán bien recibidos como siempre. Síguenos. Estamos también en Facebook, Instagram, en Twitter y en el más nombrado en la actualidad, que es el TikTok. Nos vemos pronto, espero vernos pronto en el próximo libro a comentar. Un abrazo, saludos y hasta la próxima.